sí, agradecer que hayan dedicado este viernes a esta actividad que nos ha parecido tan interesante desde la asociación y que esperemos que les sea interesante a ustedes también. El título de la conferencia que abre el turno de intervenciones de esta jornada es Los modelos de relación entre atención primaria y salud mental, que estará a cargo del doctor Ander Retolaza Balsategui. Sabemos que la mayoría de los pacientes con trastorno mental son atendidos en consultas no especializadas. Dada esta situación asistencial, una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los modelos para desarrollar de forma adecuada una atención colaborativa entre primaria y especializada? Ander Retolaza Balsategui es psiquiatra consultor del Centro de Salud Mental de Basauri. Es jefe de la Unidad de Gestión Clínica de la Red de Salud Mental de Vizcaya, doctor en Neurociencias de la Universidad del País Vasco, colaborador de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Vizcaya. Desde 2004 viene trabajando en una línea de investigación centrada en el estudio de atención a la depresión en servicios ambulatorios, tanto de atención primaria como especializados. Integrante de la Junta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Vasco, miembro de la Junta de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública del País Vasco. Entre las publicaciones de Ander, destacamos un libro editado en el 2009 titulado Trastornos mentales comunes, Manual de Orientación. 2013. Salud mental y atención primaria, entender el malestar. Tratan sobre el abordaje sobre los trastornos mentales menos graves y que a su vez son los más frecuentes. Le agradecemos a Ander su presencia para compartir con nosotros su experiencia en esta materia que tanto conoce y de tanto interés en nuestras tareas asistenciales. Tiene la palabra. Vale, gracias a vosotros y por tus palabras también, ¿no? Agradecer a la Asociación Canaria que me haya invitado a estar aquí y buenos días a todo el mundo. Egunon danori, como decimos en mi país. Prefiero hablar desde allí, que me voy a sentir más cómodo. Me limitáis con el tiempo, me gustaría que pudiéramos tener por lo menos 20 minutos para hablar después, a ver si puedo atenerme a una media hora o así, o poco más, y luego seguimos. Bien. ¿Se oye? Este es el guión que en principio traía para hablar. ¿Se oye bien? Quizá vayamos a hacerlo un poco más breve. Haré un poco de resumen al principio de los dos primeros puntos que yo creo que la historia nos ayudará a entender un poco cómo son las formas de relación que ha habido y está habiendo todavía entre atención primaria y salud mental. Me saltaré un poco la tercera parte, la puedo dejar para el final. Si queréis, para el debate hay un montón de datos que igual conocéis, que justifican por qué estamos trabajando así. Y algunos aspectos de contexto, en el aspecto sobre todo socioeconómico, cultural, ideológico, incluso político, que marcan un poco este trabajo. Me gustaría poder comentar, pero lo podemos dejar para el debate. Y como sé que es lo que probablemente tenéis más interés en hablar de los modelos de intervención que existen, cuáles funcionan, cuáles no, qué críticas se le puede hacer, me atendré sobre todo a ese aspecto, ¿de acuerdo? Bien. Antes de Freud no podemos hablar de este tema, precisamente porque la psiquiatría solo se dedicaba a los trastornos mentales graves, la esquizofrenia, los trastornos bipolares. Hay una anécdota que igual conocéis la mayoría de vosotros, se produjo pocos meses antes de morir Freud, estaba en Londres ya, en plena época nazi, en el año 39, y un periodista se le acerca y le pregunta, oiga, usted que lleva toda la vida trabajando en esto, ¿qué entiende? ¿Qué es para usted una persona sana mentalmente? Y el periodista esperaba que Freud le echara una perorata. Y le dijo una cosa muy sencilla que le sorprendió. Dice, bueno, amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar es una persona con salud mental. Este es un concepto importante sobre el que podemos volver, porque los clasifiquemos como los clasifiquemos con el DSM, con la TIE, de cualquier manera, y es importante clasificarlos, porque tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas con otras personas. Los clasifiquemos como los clasifiquemos, digo, los problemas que nos trae la gente a la consulta, la mayoría de la gente son problemas que tienen que ver con su trabajo, los problemas con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con el paro, con el estrés o con el amor, ¿no? Me quiere, no me quiere, me deja, no me deja, divorcio, pareja. Esos dos temas, junto con los temas de salud general, todos los problemas médicos, que la cronicidad, ahora conseguimos que la gente viva mucho más tiempo, muchas más veces vive en condiciones precarias de salud y eso tiene también consecuencias en la salud mental.
Entonces Freud dijo eso, y también en este libro, El malestar en la cultura, de lo que habló fue de que la vida social en general, todo lo que nos trae como consecuencia positiva para vivir, todo lo que es positivo para la sociedad, a veces es perjudicial para los individuos, ¿no? Que tienen que limitarse en sus manifestaciones sexuales, agresivas, para poder vivir en sociedad. Y esto también trae problemas. Ese fue un primer acercamiento. Un alumno suyo también en los años 30, en la época de la gran crisis que hubo en esos años, algunos igual le conocéis, era un comunista que trabajaba en el Partido Comunista Alemán. Esta es la primera persona que empezó a organizar dispensarios más o menos públicos. Todavía no había una sanidad pública de higiene en barrios de Berlín y demás, para militantes, para público en general, para gente sin posibilidades económicas. Y ya empezó a hablar de plaga emocional. Los problemas que le traía a la gente, psicosexuales, neuróticos, le parecían una plaga que tenía como muchísima gente, ¿no? Otra aproximación ya en los años 70 es esta, en la época que empezaron a desarrollarse en Europa los servicios comunitarios después de la Segunda Guerra Mundial. El grupo de psiquiatras italianos que estaban agrupados en torno a los que habían hecho los cambios en la zona de Trieste y demás, encontraban una especie de run-run urbano de malestar entre muchas personas, ¿no? Todas estas aproximaciones son bastante interesantes, pero no podemos empezar a calificarlas con nombre hasta que no tenemos un contexto sanitario adecuado en el que atenderlas. Y este es el gran cambio. Ya en Inglaterra y en todos los países desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer trastornos que ya se pueden calificar mejor que con esos términos más abstractos. Depresión leve, moderada, ansiedad, consumo de pastillas, consumo de alcohol, estrés, bajas laborales, ¿no? Bueno, estos son un poco los héroes del Servicio Nacional de Salud inglés. Arriba están los economistas, abajo están Attlee, que es el primer ministro que trajo la reforma asistencial, y sobre todo a Neurin Bevan, que fue el ministro de Sanidad que creó el Servicio Nacional de Salud. Esto es importante porque este contexto marca ya totalmente la diferencia. Ya hay médicos de familia, se puede trabajar con ellos. Entonces, en la primera etapa, lo que ocurre es que los servicios de salud mental ambulatorios se habían creado para trabajar mejor en la comunidad con los pacientes esquizofrénicos, con los pacientes bipolares, con los pacientes graves. Pero lo que se encuentran los colegas es que se les llenan de otro tipo de pacientes, que eran de estos que había hablado Freud, que habían hablado a los italianos. Son pacientes menos graves, pero que atestan los ambulatorios y que están continuamente demandando y que tienen realmente problemas. No es que no los tengan, son de otro cariz, de otro matiz, pero que no se habían visto en los hospitales. Entonces, lo que ocurre es que los psiquiatras, que eran los únicos que teóricamente sabían, empiezan a intentar enseñar a los médicos de familia de qué iba aquello, cómo los pueden tratar, cómo pueden derivar menos para que no les agobien con todo lo que estaba trabajando. Eran los mismos problemas que tenemos ahora. Los diagnósticos que hacían eran según criterio especializado, es decir, eran diagnósticos desde el punto de vista psiquiátrico. A la larga se vio que eso no se prevalía porque la concepción de los psiquiatras de este tipo de problemas graves y crónicos es diferente de la que muchas veces es necesario trabajar con este perfil de pacientes que son más leves, algunos también crónicos, pero sobre todo que pueden vivir y pueden trabajar y pueden amar, aunque sea con dificultades, mientras están enfermos, ¿no? Entonces el diagnóstico era demasiado especializado. Se trabaja ya con los primeros instrumentos de diagnóstico de criba. El Cornell Medical era un instrumento que habían utilizado los ingleses, siempre avanzados en esto. Era un cuestionario de 100 y pico preguntas que lo utilizaban con soldados en la Segunda Guerra Mundial. De ahí derivó el primer GHQ, que muchos conoceréis, que es un test de screening que luego se perfeccionó, que hizo Goldberg. Bueno, hablaban de mejorar el uso de los fármacos y se dieron los primeros acercamientos psicoterapéuticos, sobre todo con personas como como Balint, un psicoanalista húngaro, emigrado a Inglaterra, que ya dentro del contexto del Servicio Nacional de Salud inglés empezó a trabajar con los famosos grupos Balint, que no eran más que trabajar los aspectos emocionales de los médicos con sus propios pacientes. Diseñó la técnica del flash, también, que es una técnica que está basada en la reacción contratransferencial, en lo que siente un médico cuando un paciente le revela algo especial y ese momento un poco de luz emocional que puede surgir. Dijo que a partir de esta técnica se podían captar cosas especialmente importantes para los pacientes. Cuando el terapeuta, no hace falta que sea psiquiatra, nota que le están contando algo importante de la intimidad de la vida del paciente, cuando se produce una especie de luz en la comunicación entre los dos. Y sobre todo habló de una cosa que es muy importante y es una constante: los médicos solo disponen de 7 minutos como mucho, en España se habla de 5. Este es otro autor importante. Sefer era un judío de familia polaca que también trabajó en Inglaterra durante todos estos años. Este ya habla de que la atención primaria es la piedra angular de la psiquiatría comunitaria.
y tiene ya estudios bastante serios sobre prevalencia, sobre derivación, sobre dónde se tratan, cómo son los tratamientos en general. Eran todos bastante pobres, ¿no? Pero ahí tiene un libro crucial que lo publicaron él y sus colaboradores en el año 66 que permitió avanzar. Hay una segunda etapa, cuando se va avanzando en todo esto, que tiene varias fases, pero bueno, llega hasta la actualidad, que es, en función de lo que habéis visto que decía Sefer, la atención primaria va cobrando importancia y poder. El especialista es importante, pero ya solo es un consultor. Tiene que estar para atender a las necesidades que vayan surgiendo los médicos de familia, no para venir a echar clases magistrales. Esto es una cosa en la que todavía insisten bastante nuestros colegas. El diagnóstico y las clasificaciones que utilizan todos los médicos de familia ya no es tanto el que tenían los psiquiatras adaptado a primaria, que no vale si se hacen clasificaciones adaptadas. A Bonca y una, la Organización Mundial ha hecho otra, y hay varias que están bastante bien. Los psicólogos y los psiquiatras empiezan ya a pensar en estar en la atención primaria, en trabajar algo con atención primaria, en rotar. En algunos países rotan dentro de la formación, en Inglaterra, por ejemplo, por atención primaria, ¿no? Con el tiempo van entrando las enfermeras, empiezan a realizar cuidados. Este es un aspecto que está siendo muy importante en los últimos años. Estos instrumentos de criba diagnóstico que hemos hablado antes se perfeccionan. El GHQ de 60 pasa a 28 ítems y además puede diseñar y diferenciar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, problemas sociales. Y aparece en los últimos años, esto es ya más reciente, a partir de los años 90, el PHQ-9, que es un test de screening y de diagnóstico muy básico, pero con solo 9 preguntas basadas en el DSM, permite hacer un diagnóstico bastante adecuado de depresión y lo estamos utilizando en muchos proyectos, ¿no? También psicoterapias adaptadas, sobre todo la cognitivo-conductual, pero también la terapia interpersonal o la terapia para resolver problemas se adaptan a primaria. Y sobre todo, desde el punto de vista de avance del conocimiento, es importante lo que está en la última línea. Lo que preocupa ya es la efectividad, que lo que hagamos valga para algo, sea fármaco, sea psicoterapia, sea psiquiatra, sea médico de cabecera, enfermera. Hay que medir los resultados, ¿no? Y hay que ver si esto funciona y es satisfactorio para los pacientes. Bien, el gran cambio se produjo a partir de este hombre, el gran cambio, digamos, entre esa primera fase y la segunda, ¿no? David Goldberg y Huxley publicaron en el año 80 este libro, que es muy conocido, que supuso un cambio radical en el planteamiento, porque creó un marco de trabajo diferente para poder hacer las cosas con los pacientes. Supongo que conocéis la famosa pirámide de Goldberg, no me voy a extender mucho sobre ella. Decir lo que quizá haya que destacar más aquí es que los niveles 2 y 3 afectan a la atención primaria, que en ellos el médico de familia es absolutamente trascendental, que su capacidad de detección, de manejo, de derivación, que el psiquiatra está ya muy arriba en este nivel, empezamos a estar los profesionales, psiquiatras y psicólogos en el nivel 4, ¿no? Y que sobre todo, como veis las cifras, son tasas por 1000 de riesgo, las cifras son muy altas en los niveles bajos de la pirámide y mucho más bajas arriba, porque lo que van subiendo hacia arriba son los pacientes graves, ¿no? Esto es también muy importante porque cada uno de esos niveles tiene una serie de filtros. El primero es el comportamiento de enfermedad. Hay gente muy enferma que no consulta y hay gente muy poco enferma que consulta mucho. Entonces hay aspectos culturales, sociales, cercanía de servicios, no es lo mismo que estén a 20 kilómetros que a 5, muchísimas cosas que influyen que la gente contacte o no contacte con servicios de salud mental. Pasar al segundo nivel implica que el médico de familia tiene que tener una cierta capacidad de detectar, de saber lo que tiene entre manos. Eso muchas veces depende de características del paciente, porque normalmente no cuenta síntomas depresivos, cuenta que le duele la cabeza, que tiene mareos o que tiene problemas X, Y o Z. También de las características de personalidad del médico, pero sobre todo la estructura asistencial en la que estén es muy importante, porque si el médico tiene que estar viendo 30 pacientes al día o 40, si están en una estructura sanitaria deficitaria no va a poder tener tiempo para trabajar ni detectar. Entonces, la estructura es muy importante, aparte de esas características. El estudio de este nivel, que se ha hecho en muchos trabajos, permite ver esas cosas. Las características de la derivación, lo mismo. Cómo percibe el médico de familia el servicio de salud mental. Está muy lejos, me resuelve, porque si no me resuelve, pues no les mando. Para eso tiene un psicólogo. Y sobre todo, bueno, igual hay pacientes con los que yo me quiero quedar. En principio suelen derivar a pacientes que lo piden ellos intensamente. Normalmente son pacientes de más nivel cultural, que piden ir a servicios especializados, y también suelen derivar a personas con las que ya han fracasado en su tratamiento, porque lo habitual es que ellos sepan manejar algún fármaco, sepan hacer cosas, prueben con ellas y si no van, lo mandan, ¿no? Y un aspecto muy importante del cuarto filtro es que es en el único en el que interviene el psiquiatra, que si ingresa en el hospital o no ingresa.
Y para este tipo de problemas de los que estamos hablando, claro, el pescado ya viene muy servido, porque todos los niveles de abajo ya han operado. El psiquiatra al final está trabajando en el ingreso de pacientes sobre todo graves, riesgos de suicidio o trastornos psiquiátricos graves, ¿no? Pero para estos efectos los niveles que están mucho más abajo son mucho más importantes. De ahí todo el interés de primaria, ¿no? Esto es un esquema de ese libro, también un poco con la misma idea. En el círculo gris tenéis todos los pacientes que consultan a su médico. El otro círculo más pequeño que está a la izquierda es los pacientes que son enfermos psiquiátricos, de los cuales se ve que hay un pequeño sector, ese que está con rayas, que no llegan a consultar, lo que hablábamos antes. Luego hay otro sector más pequeño de todos esos que están enfermos. Una parte es diagnosticada por los médicos, detectada, otra no, y de esos una parte es derivada. Y de los que son derivados, como veis también en el círculo negro, hay parte que están enfermos y parte que no. Es un poco lo que hablábamos antes, representado de otra manera, ¿no? No me voy a extender sobre el GHQ, que tiene 4 versiones, incluso una de 12. Si alguien no lo conoce, luego podemos hablar. Es el PHQ-9, que es el test de screening, de detección, de diagnóstico más sencillo como instrumento para utilizar en primaria, con el que se está trabajando la depresión en los últimos años. Esta es la parte que me voy a saltar, que la veremos luego si queréis alguna cosa. Sobre todo son tablas, ¿eh? Y vamos un poco a lo que queréis ver, que es de resultados. Son datos, ¿eh? Luego, si alguien quiere alguna cosa. Esto de TMC se refiere a trastornos mentales comunes. Esto es un tema interesante, pero que no vamos a tocar. Vamos aquí. Bueno, vamos a hablar de qué está más o menos probado, porque hay bastantes dificultades metodológicas en este tipo de investigaciones sobre las intervenciones que se hacen, fármacos, psicoterapias y demás. Y sobre todo vamos a hablar de qué está probado o qué funciona mejor o peor, que es una investigación metodológicamente también muy difícil en cuanto a las formas de organización de esa coordinación, de ese trabajo entre servicios de atención primaria y salud mental. Vamos a trabajar un poco con los dos niveles. Esta es una tabla importante, interesante, que os quería traer para empezar con lo de las intervenciones, porque bueno, es sabido que en los últimos años, con la crisis económica, la industria está mucho menos interesada que hace años en el desarrollo de psicofármacos. Salen muy caros, muchos años de investigación, no se ha hecho grandes avances en los últimos 10 años. Esta es una tabla que os quería traer porque tiene que ver con publicaciones listadas en PubMed, que son muchísimas, que hablen de alguno de los neurotransmisores que viene ahí, que son un montón. Los dos que os he puesto arriba están en azul la dopamina y en rojo la serotonina. Lo importante es que los estudios que versan sobre la serotonina como neurotransmisor en los últimos años están en decadencia, están empezando a bajar. Y eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir pues que bueno, no solo que se investiga menos, sino que es menos productivo y que probablemente está empezando a no ser interesante. Entonces, el gran neurotransmisor que nos ha ayudado a explicar, muy pobremente, por cierto, qué significan las depresiones y para qué sirven, está en este momento en decadencia, o parece que lo está, por lo menos tenemos signos de esto. Bueno, vamos a la evidencia. Tenemos depresiones mayores, menores y leves. Dentro de lo que cabe y con problemas, con el tratamiento de la depresión mayor estamos de acuerdo. Hay demostrada eficacia de la terapia cognitivo-conductual, de unos cuantos psicofármacos. Tampoco son eficacias como para echar cohetes, porque los tamaños de efecto pues, no son muy grandes, pero bueno. Pero sin embargo, cuando hablamos de la depresión moderada o la depresión leve, que es la que suele ir a primaria y mucha de la que vemos nosotros, los asuntos empiezan a ser distintos. Os voy a enseñar algunos trabajos en los que se ve bastante claro que no hay una diferencia clara entre el placebo, ni la psicoterapia, ni el fármaco en la depresión leve, y que en las que son moderadas o graves sí se diferencian un poco los tratamientos activos del placebo, pero no tanto entre sí. Es decir, que la psicoterapia puede ser tan efectiva como el fármaco. Este es un estudio bastante importante que publicó Conrado Barbuy hace unos años con sus colegas hablando de esto, ¿no? Que la ventaja de los antidepresivos sobre el placebo en los individuos con menor depresión. Hay más, os traigo solo algunos, pero hay más metaanálisis con este tema. No son muy interesantes. Este es un trabajo que desarrollamos en el País Vasco, en la cátedra de psiquiatría, un poco comparando eso, pacientes con depresión leve, moderada, grave, psicoterapia versus farmacoterapia. Y luego os decía antes, eficaces en la depresión más grave. Pero en la leve no se distinguía ninguno de los dos del placebo. Y en la grave, bueno, eran comparables la psicoterapia y la farmacoterapia, ¿no? Y en la moderada bastante. Entonces, ante esta realidad, lo que está viendo en los últimos años es buscar alternativas para todo esto. Entonces,
Seguimos hablando de depresión leve y moderada, se están desarrollando intervenciones llamadas de baja intensidad, de menos gasto, porque también ese tema es importante, menos costosas económicamente, que puedan ayudar a resolver los problemas. Y ahí tenéis algunas de estas intervenciones. La activación conductual, la activación es una de las partes de la terapia cognitivo-conductual, digamos que está más basada en la conducta, en la activación de conductas para superar la depresión. Cosas como el ejercicio físico, que tiene evidencia importante de que funciona. Los grupos psicoeducativos. Tenemos en concreto ahora en España un trabajo publicado por enfermeras catalanas que han trabajado con depresión leve y moderada en contextos de atención primaria con buenos resultados. Y por último, las terapias por Internet, online, ¿no? Insistir en esto, que hay posibilidades de trabajar en estas formas leves de depresión, leves de ansiedad. Está más investigada la depresión, pero hay muchos aspectos que se pueden generalizar a la ansiedad. Intervenciones de baja intensidad es un aspecto importante. Aquí tenéis un artículo, un metaanálisis que habla de la activación conductual, ¿no? Que está abajo, os he marcado un poco cómo habla de los resultados y de los aspectos positivos que tiene, no voy a entrar mucho en eso. Este es un artículo, un metaanálisis que habla de que la actividad física sirve para reducir los síntomas depresivos. Esto es algo que no recomendamos habitualmente a nuestros pacientes. Quizá en un contexto de salud mental no sea muy propio por la gravedad con la que aparecen algunos, pero esto sí se puede hacer en atención primaria y se puede hacer con enfermería. Trabajos de ejercicio físico con ellos que además de ser cardiosaludables pueden valer para tratar los problemas de este tipo, problemas ansiosos y depresivos. Aquí tenéis una revisión, un metaanálisis de las tecnologías basadas en computadores. Es una revisión. También dice lo mismo, ¿no? Que para los pacientes depresivos en diversos contextos que pueden ser útiles. Este es un aspecto ya más técnico. Dice que los tratamientos pueden ser eficaces para la depresión, la ansiedad social y los trastornos de pánico, pero sobre todo que cuando hay una persona que guíe, que oriente, que apoye al paciente, puede ser un médico de familia, una enfermera, pero también un psicólogo, funcionan mejor. El problema que tienen los programas con Internet es que tienen muchos abandonos. Son fáciles de utilizar y muchos pacientes entran, pero los dejan muy pronto. Y este es el trabajo que os decía las enfermeras. Está publicado en el 2013. Hablan de un grupo psicoeducativo del que luego os haré algún comentario más en qué consiste y cómo va. Lleva un tiempo de formación para las enfermeras de unas 20 horas, no es mucho más. Y bueno, está desarrollado en atención primaria por enfermeras de primaria, con una supervisión de psicólogo, de enfermero de salud mental, de psiquiatra, puede ser suficiente. Y es un tema muy interesante que se está desarrollando en muchos sitios. Esto tiene que ver con la revisión de todo esto, porque en la medida que salen aspectos de eficacia en el trabajo hecho por enfermeras, claro, muchos dicen, bueno, pero hay que revisar en qué condiciones, hasta qué punto, qué tipo de intervenciones, cuáles son los límites, porque todavía no se conoce mucho de eso, en qué casos sí, en qué casos no. En este trabajo que os decía antes, por ejemplo, en la depresión leve, el tratamiento funciona a medio y largo plazo, está medido hasta 1 año y pico, pero en la moderada está mucho más claro lo del corto plazo que lo del largo plazo. Y como os decía, que también pasa con lo que tenemos evidencia, los tamaños de efecto no son enormes, como tampoco son enormes los de muchos fármacos que estamos utilizando. Todo eso sirve un poquito pues, para saber que tenemos que ser humildes, aunque podemos avanzar en las cosas, ¿no? Que tampoco tenemos grandísimos logros, pero bueno, son aspectos que apuntan en buena línea, por lo menos no menor que cosas que teníamos antes y a veces son más fáciles de implementar. Es esto, revisar un poco en qué cosas las enfermeras pueden trabajar. Esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que está centrado en que la terapia dirigida por computador es aceptable para los pacientes, no solo funciona, sino que tiene aspectos que son válidos para los propios pacientes, es decir, que no la rechazan y que les gusta, que les viene bien, ¿no? Y esto supongo que irá más en los próximos años. Bueno, este es un aspecto interesante que os quería traer, porque ahora vamos a pasar a la parte de los trabajos de organización en los equipos. Es muy diferente hacer investigación clínica. ¿Es eficaz un fármaco? ¿Es eficaz una psicoterapia? ¿Es eficaz si lo comparamos con placebo, si lo comparamos con otro fármaco? Ese tipo de investigaciones son las que están en la columna de la izquierda. Están centralizadas en una intervención que es específicamente clínica. Lo que nos interesa como resultado son los síntomas, los resultados clínicos, síntomas más, síntomas menos, está peor, está mejor. Analizamos lo que pasa con los pacientes. No solemos evaluar si quien está aplicando la técnica se la sabe bien, la ha aprendido, la está bien utilizando. Se supone que un psiquiatra, que un médico sabe utilizar los fármacos o la psicoterapia, o un psicólogo también en este caso. Y no se suelen hacer normalmente estudios cualitativos en este tipo de investigaciones. La clásica es el ensayo clínico, ¿no? Sin embargo, interesan mucho estudios de implementación. Los estudios de implementación son
¿Cómo me las arreglo para poner en marcha en un servicio de salud, un servicio canario de salud, por ejemplo, una técnica que yo sé que funciona, pongamos la psicoterapia cognitivo-conductual, o hay psicoterapias psicoanalíticas, o psicoterapias de corte psicoanalítico a corto plazo que también tienen demostrada una cierta eficacia en depresión? ¿Cómo me las arreglo para ponerlo en marcha? Para que funcione, para que se haga en todos los sitios donde se puede hacer. Esas son las intervenciones en implementación. Ahí lo que interesa es ver si las intervenciones que se van haciendo son fieles al modelo, si hacen lo que se supone que tienen que hacer o hacen otra cosa, si son sostenibles, si este tipo de técnicas se puede seguir realizando en un centro normal con los recursos que tiene o no. Aquí nos interesa más que estudiar al paciente, interesa los lugares, porque igual funciona en un centro de salud mental, pero no en otro, en un equipo de trabajo, pero no en otro. Nos interesa la figura del clínico, cómo aplica las cosas. Hay que evaluar la formación, porque muchas veces hay que dar formación a los clínicos en este aspecto. Os decía hace poco que había que formar 20 horas a las enfermeras, a veces hay que formar también a los equipos para determinados trabajos, y los datos cualitativos aquí sí son muy importantes. Estas son diferencias entre un trabajo y otro. El segundo es para poner en marcha cosas que ya esté demostrado que funcionan, que es lo importante. Y vamos ahora a los modelos de atención. Yo creo que es importante para situarnos definir que en la salud mental tenemos 3 campos de trabajo. Digamos que el más clásico o el más típico es el que tenéis en el centro, en ese color más rosa, que tiene que ver pues, con los trastornos más agudos, pueden ser graves, esquizofrenia, psicosis, trastornos bipolares, depresiones, ¿no? Luego, para los pacientes más crónicos, tenemos el que está en amarillo abajo de todo, donde hay aspectos integrales de la asistencia que nos interesan más porque hay que poner en marcha recursos sociosanitarios, ¿no? Pero claro, estamos hablando nosotros ahora de esta otra zona que también afecta a la salud mental. En centros como el mío, prácticamente la mitad de todos los casos nuevos que llegan en un año son trastornos de lo que llamamos LM, de intensidad leve moderada, no son graves, independientemente del diagnóstico. Está estudiado esto, ¿no? Y son de este perfil del que estamos hablando. Y este es un entorno que es más de atención primaria, porque muchos pacientes de esos son para ver y devolver, o para ver durante un corto de tiempo. Y si esto lo organizamos bien, que es de lo que estamos hablando ahora, la parte azul de arriba, podremos tener mejor organizado lo de abajo. Es el problema que tenían los ingleses, es que tenemos que atender a los pacientes leves, moderados, pero no podemos dejar que se nos llenen los DSMs, los centros, porque tenemos que trabajar también con los 2 círculos, los 2 óvalos de abajo, ¿no? Entonces, todo lo que estoy hablando hace referencia sobre todo al aspecto de arriba, pero estamos hablando de un entorno de atención primaria. Por eso es la atención primaria la que debe ser empoderada. En principio no es un mundo de especialistas y tenemos que saber los especialistas ahí estar para prestar ayuda o ayudar. Muchas veces no para mandar, porque además esto sienta muy mal. Lo digo por esto. Vamos a ver un primer modelo que es el formativo, que es el clásico que se nos ha ocurrido a todos y todos lo hemos hecho. Y es lo primero que hicieron los ingleses ya desde el principio. Pues les voy a enseñar cómo es la depresión, cómo se diagnostica, cómo se trata, y así me derivan menos. Eso es básicamente el modelo formativo, ¿no? También les puedo enseñar alguna técnica psicoterapéutica. De hecho, ya hemos visto que se implementaron algunas, ¿eh? Y eso funciona relativamente. Si habéis tenido alguna experiencia en este terreno, habréis visto que, bueno, que pueden aprender más, pero no siempre funciona en el sentido que el gremio psiquiatras, psicólogos esperamos. Este es otro modelo que muchas veces se complementa con el anterior, no van solos. Puedo hacer una consulta, una interconsulta, de tal manera, esto funciona en los hospitales, pero también fuera. Bueno, los especialistas atienden a las peticiones de los médicos de familia, igual que se hace en un hospital de otros especialistas, pues si esto es un trastorno mental, si hay que medicarlo, ¿qué hay que hacer, ¿no? Y ese paciente sigue en su servicio, sigue con ese médico de familia, con ese psiquiatra, ¿no? Este es otro modelo, también muy clásico, que es lo de la sustitución-remisión. Hola, buenos días. Que consiste básicamente que nos derivan pacientes para que los tratemos. Esto es muy entendido, muy frecuente cuando es lo de la psicoterapia, ¿no? Se deriva un paciente desde atención primaria, el control pasa al profesional y esto también es una manera de trabajar. Esto, sobre todo a la hora de hacer provisión de psicoterapias, es importante, ¿eh? Y en España se está haciendo bastante. El problema es siempre lo que hay que hacer. Y este, que es un modelo quizá más interesante, que es el que se está trabajando en los últimos años, es un modelo que recoge bastantes aspectos de todos los anteriores. Es un modelo más complejo, que implica cambios en el sistema organizativo, que amplía la gama de intervenciones, porque puede estar la formación. Se recomiendan, por ejemplo, guías de práctica clínica para que estén usadas a mano de los profesionales. Hay sistemas de evaluación y de educación de los pacientes.
se dan consultas también. Este método lo que requiere, hay que modificar las técnicas de trabajo, es decir, hay que hacer cambios sobre lo que hacemos y puede servirse de ayudas de tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs, ¿no? Pero lo esencial, y eso que a veces lo hace difícil, es que cambia bastantes funciones de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, de las enfermeras, y eso muchas veces no es fácil de implementar, ¿no? Por ejemplo, los psiquiatras tenemos que aprender a ceder poder en este campo, ¿no? Y no siempre nos resulta fácil porque, por un lado, lo hemos recogido como propio, por otro lado, nos quejamos de que son trastornos que son de otro lugar. Entonces, tenemos que resolver este problema con nosotros mismos, ¿no? En general, de estos modelos, podemos decir que el modelo formativo y la consulta de enlace suponen una mayor implicación de los médicos de familia, de la atención primaria, y que esta atención cooperativa de la que os acabo de hablar y este modelo de sustitución llevan a una mayor implicación de salud mental. Lo habitual es que haya mezclas de estos, que no se den de una forma pura. En algunas revisiones que vamos a ver ahora de modelos de trabajo, sobre todo cuando se habla de modelos colaborativos, hay autores que dicen, bueno, ¿en qué consiste un modelo colaborativo? Porque hay cierto problema más que metodológico, acaba siendo metodológico, pero es por definición. Muchas veces modelos diferentes tienen intervenciones parecidas cuando se descompone qué intervenciones tienen, o una misma intervención está contada de diferente manera en diferentes modelos, ¿no? Entonces, a veces es un poco de lío el analizar todo esto. Hicimos una revisión, que ahora os comentaré, hace un par de años y nos encontramos con este problema. Pero en general tienen que tener estas características, los modelos colaborativos. Tiene que haber varios profesionales que asuman los cuidados. Es decir, hemos hecho un modelo donde trabajan médicos de familia, trabajan psiquiatras, trabajan enfermeras, trabajan trabajadoras sociales. Tiene que haber un plan de manejo definido de antes. ¿Qué vamos a hacer con los leves, con los moderados, con los graves? ¿Quién va a tratar unos, quién va a tratar otros? Hay que tener bien registrados y controlados a los pacientes en todo momento donde están. Y requiere mejoras en la comunicación interprofesional, porque ese es un problema habitual. Muchas veces no nos conocemos y ese es un problema central que es el primero que hay que resolver, ¿no? Con el que haya un conocimiento bueno de los modelos de trabajo y de las personas unas con otras. Estos son modelos de trabajo que ahora voy a pasar brevemente sobre ellos. El cuidado escalonado, que lo podéis encontrar en la guía NICE de práctica clínica, la consulta de enlace ya hemos hablado. Luego están los modelos de mejora de la calidad, el modelo de atención a crónicos, que es uno que se está aplicando ahora en muchas zonas, incluido el País Vasco, de donde vengo, y los modelos de atención colaborativa que hablamos. Bueno, esto está extraído de la guía NICE. Es una cosa, no sé si la podéis ver, en el fondo es muy sencilla. Es un modelo escalonado, empieza por la detección, pasando por depresión leve, moderada, más grave, está definiendo qué profesionales tienen que intervenir y en qué momento unos con otros. Como veréis, hasta el paso 3 no entran prácticamente los equipos de salud mental, paso 3 o paso 4. Es decir, lo que está diciendo es para los casos más leves, hagamos intervenciones más sencillas. Si esto no es suficiente, ya irá pasando el paciente estos filtros y se podrá atender a otros niveles, ¿no? Bueno, está más detallado ahí, no me voy a meter ahora en ello. Esto es un poco lo mismo en un proyecto que hicimos en el País Vasco, con un cribado a partir del PHQ, con un diagnóstico, excluir los pacientes con riesgo de suicidio, también para poderlos mandar a salud mental, que eran pocos. Depresión leve, hacíamos un tratamiento con enfermeras, con grupos psicoeducativos. Depresión moderada, solo médico de familia con fármacos. Si eso era más complicado, ya pasábamos a trabajar con psicólogos o servicios de salud mental. Estos son los elementos fundamentales del modelo de atención a crónicos, que no voy a entrar mucho en ellos. Decir que lo que han traído los modelos de atención a crónicos es volver a recordarnos que el aspecto comunitario es muy importante. Pues uno de los aspectos clave no solo es la organización sanitaria, sino los recursos y las políticas en el ámbito social, fuera, que es muy importante. Y el punto 5, que es el manejo de tecnologías de la información y comunicación, es importante en este modelo. No voy a resaltar nada más de él. Hemos hablado de modelos, ahora vamos a hablar de las intervenciones, podemos descomponer lo que tiene cada modelo. Pero bueno, hemos hablado ya de la mayoría de ellas. Quizá de esto destacar que el cribado de casos, por ejemplo, hay evidencia demostrada de que no tiene interés hacer un GHQ, un PHQ9 a todos los pacientes que vengan a atención primaria. Solo a aquellos de los cuales el médico sospeche que puedan tener un problema, o porque cuentan muchos acontecimientos adversos de vida, o porque están pidiendo consumo de hipnóticos o de sedantes, o por cualquier motivo. Entonces, a eso sí, pero no a todos, ¿eh? Entonces, la eficacia sí surge a partir de ahí. Y luego, con el tema de nuevos profesionales y roles, lo que hablamos de enfermería y demás, muchas veces no se sabe si lo que funciona es la novedad de tener a alguien diferente para trabajar con nuestros pacientes leves o moderados, o el hecho de los contenidos de aquello que están trabajando. Muchas veces no se puede distinguir bien y se crean problemas.
Hicimos esta revisión hace un par de años, que nos costó un esfuerzo terrible por estos problemas de definición metodológica, de a qué se llama qué en cada lugar o en cada momento, pero bueno, pudimos avanzar cosas. Esta es una tabla en la que están los diversos modelos, modelo colaborativo, el segundo es de la atención a crónicos, gestión de casos, gestión de enfermedad, bueno, el BTS, que es Big Top Series, que es un sistema de mejora de la calidad, y lo que vimos, clasificamos como calidades de evidencia, nula, leve, moderada, lo que había, y lo que nos encontramos es que donde más evidencia había, pero no era de máxima calidad, era una de calidad intermedia, se refería a los modelos colaborativos, cuya característica fundamental es que integran varias intervenciones de las otras, no solo una. Y sobre las intervenciones, veis, ahí tenéis diseminación de guías de práctica clínica, formación, cribado, información, atención telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos era... Es que me estoy yendo para atrás. No sé por qué va para atrás. Bueno, sí. No sé por qué no me avanza bien. Es que quería retroceder. ¿Se puede hacer el...? Es para no liarnos. Es que me está... No me iba bien, pero no sé por qué no me funciona. Este es el final. A ver. Tenemos un montón para pasar. Bien, estábamos diciendo eso, que los diferentes modelos a veces llevan actividades diferentes, estamos ya, y que las intervenciones a veces son importantes ver cómo son, ¿no? Lo que estábamos viendo ahora es que las diferentes intervenciones que estaban en esta revisión, bueno, que las diferentes intervenciones pueden ser estudiadas y pueden ser revisadas, pero que no hay tampoco ninguna que tenga una evidencia definitivamente clara. Bueno, este es un proyecto que hicimos en el País Vasco, voy a ver si termino en 5 minutos, que tiene que ver con una serie de intervenciones basadas en calidad y basadas en evidencia que diseñamos para trabajar con médicos de familia. Son hasta 7 a la vez, ¿no? Había un cribado de casos, había una evaluación de riesgos suicidas, hacía todo en atención primaria. Había una intervención psicoeducativa con enfermeras para depresión leve, dentro de primaria, depresión moderada, un manejo farmacológico, y luego los otros niveles se trabajaban en salud mental. Es interesante el punto 6, que era una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el distribuir material informativo, bibliográfico o por internet a los pacientes para que aprendan de cosas, y muchas veces es suficiente, ¿eh? Bueno, trabajamos 100 y pico personas, varios equipos de salud mental y de atención primaria, profesionales tanto médicos como enfermeras, se captaron 800 y pico pacientes. Esta es la intervención que os quería comentar, que está protocolizada, la trajimos de un grupo de enfermeras catalanas que hacen una intervención de tipo, le llamamos intervención psicoeducativa en grupo, una educación de tipo grupal, con 12 sesiones de estas características, que básicamente tienen técnicas de terapia cognitivo-conductual o tienen técnicas de resolución de problemas muy sencillitas. Con 15-20 horas de formación fue suficiente y funcionaba bien, 12 sesiones. Conseguimos hacer 6 grupos a prueba. Nuestra idea ahora es saber si los podemos extender con una buena asistencia en la intervención, una mejoría en el diagnóstico y una buena remisión y con una buena satisfacción tanto de pacientes como de profesionales. Diseñamos una intervención individual basada en lo del grupo, porque había pacientes que no querían participar en el grupo, no les interesaba, siempre se lo encuentran. Y entonces nos vimos obligados, y fue un aprendizaje que hicimos, a hacer una adaptación individualizada, que también la hacían enfermeras o médicos de familia, de esto que se hacía en grupo para pacientes que o no podían o no querían. Esta no la tenemos tan evaluada, tenemos que verla. En cuanto a los resultados obtenidos, en general podemos decir que lo que medimos mejoraba la calidad de vida del paciente, mejoraba el impacto en salud mental, había satisfacción global de los pacientes y de los usuarios, de los profesionales.
y conseguimos implementar mejor el modelo de atención a crónicos. Curiosamente, la coordinación entre atención primaria y salud mental no salió tan bien. Nos encontramos con que no mejoró lo anterior, sino que como mucho lo respetó. Es decir, donde ya había una buena relación se mantuvo, pero no lo conseguimos en lugares donde no la había. Y la colaboración entre niveles de atención mejoró algo, pero no de la manera que esperábamos. Esos dos aspectos fueron los que se quedaron más en stand-by del proyecto. La última parte que os quiero hablar, bueno, ya he hablado de la telepsiquiatría y hay evidencia muy actual publicada de lo que funciona y de lo que no. Hoy en día se están utilizando, por ejemplo, técnicas en Internet y a través de ordenador para desensibilización sistemática, que parece que funciona bastante bien, aunque todavía no está del todo demostrado mediante investigación, pero sobre todo la terapia cognitivo-conductual por Internet, por ordenador y demás, tiene bastante buena evidencia de que funciona. Entonces, con esto vamos a acabar. Os cuento un proyecto que estamos haciendo ahora en el País Vasco. Es un proyecto europeo, está coordinado desde Dinamarca. En España estamos trabajando varios servicios. Aparte del Servicio Vasco de Salud está el Servicio Aragonés. Hay un grupo de catalanes de Badalona y la Consellería de Sanidad de Galicia. Lo que pretendemos es implementar, es decir, poner en marcha a gran escala la terapia cognitiva conductual online. Queremos aprovechar la experiencia de los países nórdicos, que ellos sí la tienen implantada y les funciona bien. Nuestra idea es ponerla en marcha y que se quede. Y también un cuidado colaborativo mejor utilizando videoconferencia entre servicios de salud mental y de atención primaria. Pensamos que puede ser muy eficaz entre servicios que estén muy alejados, pero también en otras circunstancias. Pues los objetivos los que veis ahí, ¿no? Desplegar esto en los servicios y que se quede, que se puedan adoptar esto en regiones donde no se ha utilizado. Por ejemplo, aquí regiones respecto a Europa somos nosotros, porque, por ejemplo, los escoceses, los alemanes llevan tiempo trabajando en estos modelos. Demostrar que es costo efectivo, que se puede usar, que es fácil y adaptable para los pacientes, como no reducir listas de espera, mejorar la equidad al acceso, porque vamos a permitir que pacientes más leves, pues con una pequeña atención del médico de familia o de la enfermera, puedan resolver parte de sus problemas, si no todos, con estos métodos. Hay que demostrar que los resultados son transferibles entre organizaciones, que son seguros y que nos vale para optimizar nuestros servicios. Vamos a incluir mayores de 18 años, con depresión leve, moderada, de grave solo unos pocos, porque la mayoría vamos a captar el 90% de primaria. Y los únicos criterios de exclusión pues es, obviamente, gente que no se maneje de una manera mínima con ordenadores o que tenga incapacidad cognitiva. Suponemos que nos entrará sobre todo gente más joven, obviamente, ¿no? Pero queremos buscar una muestra de unos cerca de 1.000. Ahí tenéis en rojo los del País Vasco, que son 300, pero otros 300 se cogerán de Badalona, otros 100 de Aragón y 200 de Galicia. En total, de toda Europa, 5.200 y pico, porque como habéis visto había bastantes países. Hemos diseñado un modelo, en vez de adaptar modelos que hubieran en otros países, un modelo de 8 sesiones que lleva texto, lleva vídeos, lleva cuestionarios, ejercicios, tareas para el paciente, que le permite ir superando los diversos los módulos de la terapia, que son muy parecidos a los 12 que os he enseñado de las enfermeras, que sea accesible a través de teléfonos móviles, tabletas y demás. Esta es la videoconferencia, que es un aspecto complementario del trabajo. Tenemos desarrollado en algunos casos. Y ya para acabar, lo único que os voy a comentar de todo este trasunto de trabajos, de estudios y de revisiones, os voy a traer unas pocas recomendaciones que hemos encontrado que están basadas en evidencia y que son válidas para tratar trastornos leves y moderados, no graves, tanto en atención primaria como en salud mental. Uno es que los profesionales nos conozcamos entre nosotros. Primer aspecto fundamental, hay que conocerse, saber los nombres, horarios de trabajo, qué hace uno, qué hace otro, porque hemos encontrado muchísima ignorancia, incluso en lugares donde, como viene el segundo lugar, es importante estar cerca, trabajar en el mismo edificio, pero a veces hay gente que está en el piso de arriba y no se conoce. Tenemos que compartir modelos de clasificación de diagnósticos para la depresión y otros trastornos, porque muchas veces la manera de clasificar en un lugar es diferente a la de otra y esto genera problemas de lenguaje, de fiabilidad. Tenemos que saber escribir si hay derivaciones. Esto la informática nos ayuda un poco porque nos vale aquello de te derivo paciente, paciente visto, de respuesta. Hay que articular consultas más allá de lo presencial. Hay que manejar guías de práctica clínica. Hay que hacer alguna reunión. No hace falta hacerlas todas las semanas, pero por lo menos 2, 3 al año. Estoy hablando de reuniones primarias de salud mental. Hay que manejar cuestionarios de criba que facilitan el trabajo, que muchas veces no hay que hacerlos en consulta, los puede hacer el paciente en su casa y traerlos. Los puede hacer una enfermera. Hay que valorar el riesgo suicida, pero solo en los que detectemos que tienen riesgo mediante esos cuestionarios.
Hay que tener material informativo para los pacientes y los familiares. Para esto Internet es un chollo, pero no está de más tener folletos, tener historias para gente que le guste más este método. Articular grupos psicoeducativos y de apoyo para pacientes que los pueda gestionar en enfermería. Autocuidado para pacientes y familiares. El modelo de atención a crónicos implica que el paciente tiene que ser responsable. La psicoterapia, por ejemplo, no está para que el paciente delegue responsabilidades en el terapeuta, se eternice. Su esencia última es devolver al paciente la propia iniciativa sobre su vida. Y esto es importante y hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Sabiendo que hay personas que no la quieren, pero sabiendo que precisamente ese puede ser su problema. Los médicos de familia en general hay que facilitar que manejen medicación, ya lo hacen, pero hay que ayudarles en esto. Disponer, pues cosas como esta, como os acabo de hablar, de psicoterapia online. Para casos complejos, pues bueno, que haya gestores de caso, electas informáticas, y que los consultores de salud mental estén disponibles y fácilmente accesibles para los profesionales, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que os quería comentar. Si queréis alguna pregunta, pues podemos hablar ahora. No sé si he ido muy deprisa. Si hay alguna duda, estamos para resolverlo. Queda claro lo importante, los aspectos donde está más coja la relación, primaria y salud mental, donde se puede mejorar y por dónde pueden ir las líneas de trabajo. No sé si os resultan cosas muy novedosas o muy conocidas, ¿no? Nadie se anima. A ver, hay dos aquí y luego tú. Sube si quieres. Sí. Bueno, Ander, felicitarte por tu exposición tan necesaria y preguntarte sobre lo que tuvimos la oportunidad de dar ayer, que es la presión a la que estamos o nos sentimos sometidos, no sé si tanto. El asunto es que hay una tendencia a derivar o a hacer que los médicos de atención primaria se hagan cargo de la patología no grave. Pero claro, los médicos de atención primaria nos dicen que se tienen que hacer cargo de la patología no grave psiquiátrica, endocrinológica, reumatológica, etcétera, etcétera. Como tú decías antes, ¿cuántos minutos tiene un médico de atención primaria? Es decir, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de que los médicos especialistas quedamos como que estamos con lo grave y los de atención primaria están con lo menos grave, pero sobrecargados? ¿Cómo resolvemos este lío? Pues primero aprendiendo a vivir con él y luego aprendiendo a cambiarlo. Yo creo que a primaria hay que darle apoyo de verdad. Muchas veces lo que le damos son clases magistrales, que no son bien recibidas siempre. Y luego hay un aspecto esencial, es que el médico de familia tiene que reconocer que esa es su tarea. Está para eso. Y de hecho los expertos entre ellos y los conscientes y demás lo saben. Lo que pasa es que a veces el fárrago diario no deja distinguir, ¿no? Los árboles no dejan ver el bosque. Pero están para eso. Entonces, precisamente porque están, les tenemos que dar apoyo y ayuda, porque el problema siempre lo tenemos que ver desde el punto de vista del paciente. Si el médico de familia está muy agobiado y acaba en salud mental y el psiquiatra tampoco tiene tiempo y el psicólogo, porque no atiende a pocos psicólogos, porque tampoco hay recursos, le acaba dando un montón de medicaciones que luego vemos que tienen más efectos negativos que positivos. Esta es la solución al problema. No es aceptable. Uno de los datos que os traía sobre el consumo de psicofármacos está disparado. España es uno de los países europeos ahora en los que más ha habido ascenso de esto. Por cierto, supone mucho gasto farmacéutico de que el sistema sanitario podría utilizarlo para otras cosas. No es la solución. Entonces tenemos que buscar algo diferente.
Muchas veces, en mi experiencia, es cierto, los médicos de familia se quejan mucho, no menos que los psiquiatras, por cierto, que los psicólogos, del sistema sanitario, pero muchas veces el problema no es trabajar más. Nosotros, cuando hicimos el BTS, la esencia de todas las intervenciones que pensamos, y estuvimos un grupo de médicos de familia, de psiquiatras, de psicólogos pensando, no eran para trabajar más. Eran instrumentos que duran al trabajo diario, tenían en cuenta lo de los 7 minutos. Ya os digo, eran test que se podían pasar en 3 o en 4, que ni siquiera hacía falta que los hiciera el médico el día que ve el paciente, puede dejarlo para luego, puede dejarlo para otro día, lo puede hacer la enfermera. Eran cosas que tenían que facilitar el trabajo. Pero cuesta mucho hacerlos, tampoco se hacen porque cambiar el chip del día a día, es decir, aunque al final se pueda saber o alguien te cuente que eso mejora tu trabajo, si tú estás metido en un fárrago diario de cosas, no te lo crees. Entonces, estamos hablando de cambiar a nuestros pacientes, no somos capaces de cambiar nosotros. Hablo de médicos de familia y hablo de psiquiatras. Entonces, por eso decía que en los modelos colaborativos lo importante es que tiene que cambiar la manera de funcionar, son cambios cualitativos en el funcionamiento de los equipos. No debiera ser trabajar más, pero sí trabajar diferente. Y en esto estamos fracasando. Entonces hay que buscar otra cosa, porque es que si no lo pagan los pacientes, lo paga el sistema y lo paga el contribuyente. Estamos así. Y esto, después de la crisis económica, ya no va a ser de recibo. Sí, buenos días. La verdad es que ha sido muy interesante su aportación. Yo vengo no del mundo de la salud mental, no he trabajado ahí, soy médico, pero tenía alguna pregunta y un comentario, porque yo participé en la puesta en marcha de las unidades de salud mental comunitarias en los 90, ¿no? Desde la gerencia de atención primaria, y en aquella época, pues, la atención primaria dependía, perdón, la red, las unidades de salud mental comunitaria dependían de la red de las gerencias de atención primaria. Y además recuerda que cuando empezamos, algunos de los que están por aquí, aquí en las islas, sobre todo en las islas orientales, pues empezamos diciendo, bueno, de los 5 días de la semana, 2 días a la semana para la coordinación y para ir a la atención primaria, a los centros de salud, con esa idea, ¿no? Eso funcionó al principio, funcionó, pero luego, porque éramos conscientes de que la demanda potencial que había en ese mundo, pasando de las consultas de neuropsiquiatría al nuevo modelo, era impresionante. O sea, no, vamos a intentar resistir los 3 días para poder tal. Aquello pues no se consiguió mantener, aunque bueno, en este momento sí hay relación, pero no sé si la suficiente. Entonces la primera pregunta que le quería hacer es si la red de salud mental, es decir, la red de la salud mental comunitaria, debería depender de la atención primaria, de las gerencias de atención primaria, si debería seguir dependiendo de la atención especializada de los hospitales, o, como hay demandas, de tener una estructura gerencial propia, como una subgerencia o como una gerencia. Entonces me gustaría que nos diera su opinión al respecto. Gracias. Mira, te voy a dar la respuesta, voy a empezar por el final, luego te cuento la experiencia. Hay que conseguir algo que funcione, que sea efectivo. Y ahora te cuento mi experiencia en el País Vasco. Hemos tenido todos esos modelos. Cuando yo empecé, dependía de primaria. Dependiendo de primaria, eran los años 80, cuando se hizo la reforma del modelo de atención primaria, la reforma del modelo de salud mental, todos estábamos muy contentos. Las reuniones semanales me parecían poco, donde luego tener una reunión al año cuesta un triunfo, 20 años después. Y dependíamos de primaria, hasta que primaria se saturó, las gerencias de primaria no podían con tanto. Entre otras cosas, porque yo no sé en otros lugares, pero en el País Vasco las trabajadoras sociales que originalmente estaban en primaria y no sabían qué hacer con ellas, fueron quitadas de esos servicios y mandadas a otro lugar. Ni siquiera se contrataron. Eso pasó donde yo vivo y ahora necesitan tirar los colegas de primaria de las trabajadoras sociales que tenemos los de salud mental. Claro, es que entonces ese modelo no funcionó. Pasamos a un modelo donde los centros de salud mental, que en Vizcaya éramos 30, teníamos un modelo gerencial propio.
bueno, aparentemente bien, pero luego, claro, la primaria estaba por un lado, los hospitales estaban por otro, nuestros propios hospitales estaban en una estructura diferente, se quejaban de que solo atendíamos pacientes leves, que estamos nosotros solo con los graves. A ver, no era cierto, porque estábamos trabajando con un porcentaje muy alto de pacientes graves también, pero bueno, cada uno, yo os digo que aquí se queja todo el mundo, cada uno ve los toros desde su lugar, ¿no? Y ese modelo llegó un momento que empezó a hacer aguas, porque era un barco a la deriva que no tenía visión de futuro. Había una presión muy importante de los jefes de servicio de psiquiatría, de las unidades de agudos, para conseguir que cada sector asistencial y sus centros de salud mental correspondientes dependieran de ese hospital. Es el modelo, bueno, si las otras especialidades están jerarquizadas, ¿por qué esta no? Esto está funcionando en muchos sitios. En el País Vasco, en este momento no se ha seguido ese modelo para rechinar de dientes y molestia de muchos jefes de servicio. Yo creo que con buen criterio lo que se ha hecho es una unidad de gestión única para centros de salud mental, hospitales psiquiátricos, que eran 3 y que eran diferentes. Y estamos consiguiendo, a mí me parece interesante ese modelo porque, bueno, puede alejarnos algo de la primaria. Yo he estado en cargos de gestión durante 3 años y me costaba mucho convencer a mis jefes de que este aspecto también del trabajo también era importante, no porque fuera menor, sino porque si lo hacíamos bien iba a ayudar a ordenar también qué hacemos con los pacientes graves y de otras características. Entonces se ha hecho un modelo de gestión donde estamos unidos los centros de salud mental, los hospitales psiquiátricos. Y yo lo defiendo porque está permitiendo tener una visión unificada, no de 3 hospitales como había en Vizcaya. Este modelo se está aplicando en Vizcaya, no en el resto del País Vasco. Y permite sobre todo trabajar muy bien con pacientes crónicos. Ha permitido desarrollar mucho todo el área de trabajo social con pacientes crónicos, desmanicomializar, mover recursos para trabajar con pacientes graves desde los hospitales psiquiátricos hacia afuera para hacer atención a domicilio y demás. Con grandes quejas, por cierto, de casi todos los sindicatos. Y en esto incluyo a los abertzales y a los nacionales. Es decir, en cuando se les ha tocado un poco el interés, hemos tenido enfrentamientos con ellos. Pero ha avanzado por ahí. Sin embargo, los jefes de servicio siguen quejándose y ahora estamos con el modelo de unidad de gestión de área que se cruza con este otro, donde estamos habiendo modelos donde la primaria ya está pasando a depender de una estructura que dicen que no es el hospital, pero sí es el hospital, y donde ahora otra vez vuelven a no saber qué hacer con salud mental. Yo creo que la clave de todo está, además en un país como este, en tener un presupuesto unificado. Donde va el dinero van las cosas. Si yo tengo 3 hospitales con 3 presupuestos y un centro de salud mental con otro presupuesto, cada uno tendrá un gerente para atender ese presupuesto. Si tengo a todos metidos en el mismo saco con el mismo dinero, probablemente se vean obligados a organizar las cosas de una manera más coherente. Es lo que nos está pasando ahora a nosotros al unificar tantos servicios, y el problema es que se quedan fuera las unidades de psiquiatría en Hospital General, que en realidad debieran estar también incluidas en el modelo, pero nadie sabe cómo puede sacar a una unidad de psiquiatría en su costo económico además de un hospital general, no entra en la cabeza de nadie, no parece concebible, y entonces funcionan aparte. Y entonces ahora hay una pelea si es el hospital, si es fuera. Pero yo creo que la clave está en tener una gerencia unificada para la salud mental, donde los clínicos pinten algo, pero también los gestores, porque yo creo que necesitamos gente que entienda de una gestión eficaz del dinero, y que los presupuestos estén. La clave es que los presupuestos económicos estén juntos, no cada uno por su lado. Me parece que es más importante eso que... Y os digo, porque hemos pasado por todas las que dicen. Y está sin resolver. Mi pregunta era si nos podía dar alguna recomendación. Yo vengo de trabajar varios años en recursos sociosanitarios para adultos con enfermedad mental crónica. ¿Adultos con? Enfermedad mental crónica grave, con esquizofrenia, sobre todo personas con esquizofrenia de larga duración. Y si nos puede dar alguna recomendación para mejorar el paso desde primaria, que se supone que es donde lo detectan, a los recursos sociosanitarios, entendiendo que primaria pertenece a la parte sanitaria, al Servicio Canario de Salud, y el recurso sociosanitario depende más de la parte del Cabildo, que son 2 instituciones diferentes. Estás hablando de trastornos crónicos, pero como problemas médicos, ¿no? No problemas psiquiátricos. Sí, psiquiátricos. De hecho están dentro del PIRP. Estás hablando de crónicos psiquiátricos, entonces. Sí. ¿Y cómo trabajar con servicios sociales? No. Si es que no sé si te he entendido bien. Cuando un paciente, normalmente son atendidos en las unidades de salud mental de la zona.
Entonces, pero hasta que llegan a las unidades de salud mental, desde que se detecta el problema, entiendo yo, en atención primaria, se nos puede dar alguna recomendación para ese paso adentro de la red de salud mental y desde la red de salud mental a los recursos sociosanitarios. Con pacientes psiquiátricos graves crónicos. Sí, con adultos. Ya. La verdad es que no tengo muchas recomendaciones que hacerte. A ver, en principio, si tienes bien establecida una red asistencial y no tienes zonas desatendidas o con bajos recursos, en un tiempo, y la gente hace su trabajo en un tiempo razonable de tiempo, los pacientes graves psicóticos se suelen captar. Luego otra cosa es lo que se haga con ellos, pero tenerlos conocidos, saber dónde están, quiénes son, suele pasar. Muchas veces es a través de primaria, la mayoría de ellos, sin embargo, no llegan de primaria, porque la verdad es que en primaria con estos pacientes no tienen mucho problema de detección, porque no pasan desapercibidos como estos otros que hablamos, que tienen una depresión oculta detrás de la enfermedad pulmonar o de la cardiopatía. Tienen conductas más llamativas, son más raros y los derivan enseguida. Como son para nosotros, en esto no hay discusión. Normalmente llegan o bien de urgencias, o bien del hospital psiquiátrico, allí donde hay, o bien de otros lugares, o bien directamente desde servicios sociales. A nosotros nos mandan pacientes así. Entonces, el problema para trabajar con ellos es, nosotros lo que estamos viendo ahora, una vez que ya hemos captado pacientes, que hemos desarrollado programas de salud mental con ellos, estamos viendo que tenemos que atender o buscar la manera de que esté bien atendido todos los aspectos somáticos y médicos de este tipo de paciente. Porque o por los tratamientos que les damos, que les suben la glucemia, les suben el colesterol, les engordan, les dan menos problemas extrapiramidales que antes, pero les dan otro tipo de problemas. Tenemos síndromes metabólicos crónicos que bueno, tienen un riesgo a medio plazo y tenemos que ayudarles a que los traten. Si hace falta, lo que hacemos es como llevarles de la mano a primaria, porque los pacientes nuestros, este tipo de perfil, no quieren ir a ningún médico, solo conocen al psiquiatra o al psicólogo. No consigues con decirle vete al médico, no es suficiente, entonces hay que avisar al médico, tienen que ir con la trabajadora social, hay que llevarlos de la mano. Es que en estas cosas hay que ser muy proactivo. Los modelos de tratamiento asertivo comunitario, por ejemplo, se preocupan de estas cosas. Y este es un aspecto hasta ahora descuidado que es importante, los aspectos médicos de nuestros pacientes psiquiátricos. Consumo de alcohol, consumo de drogas, consumo de tabaco y todas estas cosas, ¿no? Y luego con los servicios sociales la única manera es que, no hemos hablado de ellos, pero claro, en el modelo de atención a crónicos y nosotros hay todo un perfil, que es la parte de la que no se ha hablado hoy porque no había tiempo, todo el perfil de los aspectos sociales o psicosociales, que también hay que coordinarlo. El problema de esto es que hay que conseguir equipos activos de trabajo y que alguien esté claramente responsabilizado del paciente, porque otra cosa que ocurre, donde empieza a haber un poco de servicios, y no es que nos podamos comparar con Europa, en el País Vasco ni mucho menos, pero bueno, tenemos unos cuantos servicios. Lo que empieza a pasar es que a veces hay un montón de gente interviniendo, educadores de calle, trabajadora social del municipio, el médico de familia, el psicólogo, donde las cosas son difíciles de coordinar y no se sabe quién manda o quién define el plan de atención. Y el paciente puede estar un poco perdido. Entonces, a veces se dan situaciones de estas y es importante que alguien llame la atención y diga, toque arrebato, y hay que reunirse, hay que hablar. Estamos desarrollando hay otro aspecto importante para tratar a estos pacientes, es aparte de tener programas, que el equipo se pueda reunir periódicamente y diseñar planes de atención individualizada, que se puedan registrar, que se puedan supervisar al cabo de X tiempo si se han cumplido o no, que tengan que cubrir aspectos psiquiátricos, médicos, sociales, familiares, porque cada paciente tiene su perfil, donde unos aspectos son más importantes que otros, y hacer un seguimiento de eso. Nosotros estamos coordinando eso con personal de enfermería, trabajadores sociales, que son los que hacen la gestión del caso, que reúnen al equipo, llaman al psiquiatra, llaman al psicólogo, llaman al médico de familia, cada X tiempo y dicen, a ver, tenemos que hablar de fulanito de tal porque está pasando esto. Y a veces no es ni la medicación, ni es pues que está con problemas en su casa o que está dando problemas en el vecindario o lo que fuere. Yo creo que este es el camino. Lo que pasa es que es complicado y hacen falta algunos recursos. Por aquí otra. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel, médico de familia. Felicidades por la presentación, me ha gustado mucho y enlazar un poco con la presentación siguiente que me toca a mí, creo. Hace años fui presidente de la Sociedad Canaria de Médicos de Familia y en el área de salud mental intentamos potenciar la formación en comunicación, entrevista,
psicoterapia breve, porque aquí hay un grupito de médicos de familia que se han centrado más en este tema, ¿no? En cómo desmedicalizar, ¿no? Cómo quitar fármacos e intentar en 7 a 10 minutos ayudar, ¿no? A los pacientes con los problemas de salud mental, pues, del día a día, ¿no? Y por otro lado, la deshabituación a las benzodiazepinas, que es una pandemia en toda España y en Canarias, pues, más porque está desviada casi 10 puntos de la media nacional. Entonces, si tú tuvieras que diseñar un programa de formación ahora con atención primaria salud mental, ¿crees que este enfoque sería hoy en día, hoy por hoy, adecuado en cuanto a mejorar, digamos, la formación es fundamental, ¿no? ¿Iría por ahí los tiros hoy por hoy? Repíteme un poco el enfoque, que no te he entendido. ¿Cómo diseñarías la formación conjunta, médico de familia, salud mental? ¿Por dónde irían los tiros en base a lo que nos acabas de comentar? Te voy a decir lo que hacemos nosotros, que hemos ido cambiando a lo que intentamos hacer. Bueno, en mi servicio rotan unos 8 o 10 médicos de familia al año, aparte de psiquiatras, aparte de psicólogos. Les damos material teórico no muy complejo, no les hablamos mucho de esquizofrenias ni trastornos de personalidad, les damos materiales adaptados a primaria, desde screening, les recordamos que muchos pacientes no van a poder diagnosticarlos bien porque no tienen, bueno, que utilizamos el DSM y le hacía como aproximaciones, pero que no se preocupen por eso, que lo que tienen que ver es si es un caso leve, moderado o grave, si predomina lo social, lo familiar, lo médico. Muchos son casos médicos, son pacientes con casos médicos que están preocupados por su salud y tienen problemas depresivos importantes o hay una enfermedad limitante que genera una especie de duelo, un duelo sin especie sobre su vida anterior que han perdido, ¿no? Entonces la clave está en, para mí, que tengan un material teórico accesible, rápido, que se manejen en media docena de psicofármacos, tampoco más, que aprendan a hacer una entrevista, que eso viendo a un psiquiatra o un psicólogo son rápidos y lo suelen aprender. Solemos tener rotan 2 meses, unos 15 días como mucho consulta con psiquiatra, que empiecen a ver ellos pacientes en el centro de salud mental lo antes posible. Les derivamos casos de este perfil que tenemos, no esquizofrénicos o psicóticos, para pacientes de este perfil, de estos que vienen sin cita muchos días, súbame la medicación, bájame la medicación, tengo problemas. Se los pasamos al médico de familia con permiso del paciente y los ve. Y intentamos también que ya desde el principio, por ejemplo, no esté el médico de familia con psiquiatras veteranos todo el día, que esté con el residente de familia y que vean cosas juntos, para que aprendan a trabajar juntos. Que pase un tiempo con la trabajadora social, que sepa qué hace un psicólogo, y lo mandamos también a una semana por lo menos a ver pacientes graves en el hospital de día comunitario. Aparte de eso, le pedimos que haga una sesión al final del trayecto sobre lo que quiera, que puede ser un fármaco, cuestiones de manejo, este es un paciente para primaria, a veces les metemos en estas discusiones, ¿te quedarías con este paciente? ¿Lo derivarías? ¿Por qué? ¿Por qué estás viendo a este paciente si parece más un caso social? ¿Por qué no hablas con servicios sociales? Este tipo de debates, para poder fomentar un poco todo esto. Pero es importante que la gente esté junta desde el principio, entonces mires con mires, yo creo que es importante. Y otro aspecto importante es que tengan una teoría adaptada a sus necesidades y que hagan cosas prácticas ya. Porque una observación que era que aunque hay funciones que han recibido la información, no se la terminaban de creer y la práctica no la aplicaban, ¿no? Porque es una información impartida. La formación que funciona es la que se da en los contextos de trabajo y permite tomar iniciativa a las personas. Es decir, hay que aprender en la práctica. Lo que tienes que tener es alguien al lado que te ayude, no que te dé clases magistrales. Y las preguntas ya las vas haciendo tú, sí, porque tienes los problemas delante. Sí, bueno, es una cuestión muy breve, pero la verdad es que me encantaría poder tener más tiempo, ¿no? Habla el libro de Giovanni Berlinguer, El malestar del malaria urbana. Yo creo que es interesantísimo en esta época de hoy cuál es el papel de la psiquiatría, de la salud mental, de este mundo sobre el papel de la promoción de la salud, el tema de los determinantes sociales, en este momento de crisis, ¿no? El sufrimiento que hay y cómo se está expresando, ¿no? Eso dentro en el ámbito de la salud mental. Aquí en Canarias que tenemos uno de los consumos más altos de España de psicofármacos, ¿no? Pero esa no es la pregunta, porque eso sería quizás para una conferencia entera. El tema es que se ha discutido y se discute en las conferencias de salud que han habido en las islas si el psicólogo clínico debería tener un lugar en el equipo de atención primaria o no. ¿Cuál es la visión que tienes tú sobre eso? Se está discutiendo en toda España ahora.
Los catalanes, como sabéis, tienen un modelo, son curiosos con cosas, tienen un modelo que le llaman salud mental en atención primaria. Están trabajando con psiquiatras y no solo psicólogos, directamente en algunos centros de atención primaria. Mi opinión es que depende cómo se haga esto. Porque el riesgo que tiene es si utilizamos un modelo demasiado psiquiátrico, que es el que normalmente los profesionales tenemos en la cabeza, podemos psiquiatrizar en exceso muchos malestares sociales que merecen atención y apoyo, pero no otras cosas, ¿no? Sin embargo, si un psicólogo conoce bien el contexto de primaria, porque lo primero que tiene que hacer es conocerlo, las condiciones de trabajo, qué funciona, qué le pasa al médico, puede ser un asesor perfecto para todas estas cosas de las que estamos hablando. Y puede ser un asesor. Otro aspecto importante es que tenemos que trabajar más con este perfil de pacientes más como asesores que asumiendo casos directamente. Es decir, son cosas que tienen que hacer otras personas, pero que nosotros tenemos que saber estar ahí al lado para ayudar cuando lo pidan, como lo pidan. Claro, tampoco puedes dejar dentro de 3 semanas ese tipo de ayuda. O a veces son situaciones que les parecen urgentes, luego pueden serlo, ¿no? Y hay que saber estar ahí. Eso es lo que funciona. Entonces yo creo que funcionando de esta manera da igual psicólogo que psiquiatra. Si hay un perfil adecuado de cuál es el objetivo, cuál es lo que hay que hacer, yo creo que puede funcionar bien. De hecho, nosotros, este modelo catalán que os decía de las enfermeras que trabajan en primaria, están coordinadas por una psicólogo de salud mental. Es decir, la psicólogo lo que ha hecho es formar a las enfermeras, ayudarles a organizar los grupos y supervisarles en todas las dificultades que tienen con los grupos, porque los grupos los hacen las enfermeras. La psicóloga ve algunos casos muy complicados que le detectan ahí, pero que los tendría que ver igualmente en salud mental, solo que los ve ya de una manera mucho más trabajada porque ya viene con mucha más información el paciente al que le ha fallado uno de esos grupos de salud mental. Entonces está como en un segundo nivel, pero implicada con el primero. Yo creo que este es el método, la manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, como decía el doctor, hay una... Sí, vale. Quería saber si la existencia de una estrategia para la atención a la cronicidad en Osakidetza ha facilitado o no ese modelo de gestión que tienen en la actualidad. Sí, claramente. Este modelo se adoptó pues hace unos años, cuando fue la última vez que hubo una consejería socialista en el País Vasco. Es cierto que ya venía apuntándose con anterioridad, porque una cosa que hay que decir del País Vasco es que el sistema de salud tampoco ha cambiado mucho, ha estado en manos de los socialistas en épocas importantes y otras en las que ha habido las reformas más intensas seguramente, pero el Partido Nacionalista Vasco tampoco ha hecho grandes cambios sobre esos logros. Yo creo, lo que solemos explicar, al menos yo lo entiendo así, es que en el País Vasco el sistema de salud, junto al Athletic de Bilbao, lo decimos en bromas, de las pocas cosas que unifican un montón de criterios de diversas clases sociales, de diversos lugares, de diversas personas. Daros cuenta que vivimos en un mundo donde la violencia estaba generando mucha división social y problemas, y hay una especie de consenso histórico de que Osakidetza no se podía tocar. Entonces, aunque ha habido cosas que han hecho los socialistas, los nacionalistas tampoco las han cambiado demasiado. De hecho, ahora mismo ha habido una continuidad casi total, salvo los aspectos derivados de la crisis, pero el modelo no lo han querido cambiar con respecto a lo que hizo Rafael Bengoa y el modelo de cronicidad hace unos años. Pero sí sirvió para coger el impulso inicial. Bueno, como decía el doctor Shanahan, me parece que habría muchas más preguntas, pero por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir terminando. Le agradecemos a Ander que se haya ajustado tanto al horario, a pesar de que hemos entrado un poco tarde en su ponencia. Cuando nos pasaba las diapositivas y nos decía, ya esto lo veremos, nos parecía ver ahí cosas de mucho interés que habría que tratar, pero bueno, esperemos tener otra oportunidad. Y bueno, agradecer también la implicación en las respuestas en el debate. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y esto es como en rugby, un balón a seguir, o sea que podemos hablar otras veces, volvernos a verlo, ¿vale? Estaría encantado.